Hola, bienvenidos a la novena clase de Semántica General de este segundo semestre del 2021. Hoy vamos a estar hablando de relaciones léxicas, que son relaciones que podemos establecer entre lexemas a partir de su significado. Vamos a ver que los lexemas no funcionan independientemente en el sistema de la lengua, sino que están interconectados entre sí a partir de diferentes relaciones entre sus significados. Bien, vamos a estar discutiendo estas relaciones en la clase de hoy. Bien, esto es lo que les acabo de decir. Los significados de las palabras no son completamente independientes entre sí, sino que las palabras se relacionan en virtud de sus significados. Por ejemplo, podemos observar que cualquier hablante del español puede establecer relaciones entre nombres, como, bueno, la relación que tenemos en uno. Podemos decir, un chita es lo mismo que un leopardo. Estamos estableciendo una relación entre el nombre chita y la palabra leopardo, o entre lo que denotan las palabras chita y leopardo. Bien. Podemos decir las palabras profesor y estudiante significan cosas distintas. Esta es una afirmación en la que todos supongo podremos estar de acuerdo. Estamos haciendo una afirmación con respecto a el significado de esta palabra en relación al significado de esta otra palabra. Bien. Noten que si bien notamos que era muy difícil definir el significado de una palabra en particular, podemos hacer el tipo de aseveraciones que tenemos en 1A y en 1B con bastante, digamos, seguridad, ¿no? Es bastante seguro, quiero decir, que la palabra profesor y la palabra estudiante significan cosas distintas. 1C, un orangután es un mamífero. Básicamente podemos notar que existe algún tipo de clase. Bien. Y podemos asegurar que una palabra de cierto tipo, como orangután, refiere a un miembro de esa clase. La clase en este caso son los mamíferos y lo que estamos haciendo es adscribir los orangutanes a la clase de los mamíferos. Bien. Esto también es algo que podemos hacer los hablantes competentes de una lengua si sabemos los significados tanto de orangután como de mamífero. Podemos decir que un orangután forma parte de la clase de los mamíferos. Y también podemos establecer que, bueno, tenemos dos cosas distintas a nivel de dos miembros de una misma clase. Por ejemplo, podemos tener la clase de los animales. Lo que yo puedo notar es que tengo dos clases distintas dentro de esta clase, entre otros miembros de la clase de los animales. Tengo la clase de los perros, la clase de los gatos, y puedo aseverar que como miembros de la clase de los animales, los perros no son iguales a los gatos. Bien. Básicamente vamos a ponerle nombre a estas relaciones que acabamos de ver y vamos a discutir algunas de las complejidades en su definición. Vamos a ver qué es lo que podemos derivar a partir de, bueno, estas relaciones entre las palabras que podemos establecer los hablantes nativos de una lengua. Vamos a empezar por, si se quiere, la relación entre lexemas, que es como quizá la más famosa, que es la relación de sinonimia. Y estoy seguro que todos conocen la palabra sinonimia, ya sea de la escuela o de haberla aprendido independientemente. La sinonimia es básicamente lo que entendemos cuando tenemos dos palabras que tienen el mismo significado, lo cual es una definición bastante pobre para lo que es la sinonimia, porque lo que podemos observar es que no todo tipo de sinonimia va a ser igual. O sea, no todo par de palabras que nosotros podemos decir que es sinónimo funcionan al mismo nivel. Esto nos va a llevar a distinguir distintos tipos de sinonimia. Y en particular, lo primero que vamos a discutir es lo que podríamos denominar la sinonimia absoluta, que es exactamente lo que se apega a la definición que teníamos ahí arriba. La relación cuando tenemos dos palabras que tienen exactamente el mismo significado. Bien. Y podríamos definir la sinonimia absoluta para ser aún más exhaustivos, como aquellos casos en los cuales tenemos dos lexemas A y B, y yo puedo utilizar los dos lexemas A y B de manera intercambiable en cualquier tipo de contexto, en cualquier situación, y no voy a tener ninguna diferencia de matiz de significado. Bien. Ahora, la observación es que esto es bastante difícil de conseguir. Por ejemplo, miren el caso de dos. Supongan que alguien dice, me compré un auto azul versus me compré un coche azul, donde coche está refiriendo, bueno, a la denotación de coche sería en este caso auto. Bien. Nosotros podemos reconocer que en algún sentido el significado de estas dos oraciones, me compré un auto azul y me compré un coche azul, es el mismo, pero lo que podríamos llegar a conjeturar a partir del uso de cada una de estas palabras es que estamos escuchando hablantes de español, hablantes de distintas variedades, de distintos dialectos del español.
Por ejemplo, podríamos decir que me compré un auto azul, es algo que diría más un hablante del cono sur, mientras me compré un coche azul lo podríamos identificar con, no sé, un hablante de algún otro dialecto, por ejemplo, algún hablante de México, por ejemplo. O sea que podríamos llegar a establecer algún tipo de distinción, que si bien no es una distinción de significado, podemos reconocer algún tipo de diferencia entre el uso de auto y coche. Bien. Un tipo de diferencia que nos evite, tal vez, tal vez esta diferencia evitaría que tratemos estos dos nombres como sinónimos absolutos, porque no es cierto que son totalmente intercambiables en cualquier situación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cada una de estas palabras de alguna manera nos informa acerca de quién es el hablante en este caso o a qué dialecto pertenece. O sea, no son totalmente intercambiables, podemos establecer algún tipo de diferencia aunque no sea de carácter denotativo. ¿Bien? Lo mismo puede pasar en un ejemplo como 3, donde podemos tener una oración como me duele el estómago versus me duele la guata. Bien. Y acá la diferencia es que estómago y guata, si bien denotan a lo mismo, bien, quieren decir lo mismo en algún sentido, no se usan de la misma manera. En un contexto formal, por ejemplo, yo preferiría decir me duele el estómago, mientras que me duele la guata lo diría en un contexto más familiar, más informal. Bien. Y no es que estas palabras sean totalmente intercambiables. Bien, en un contexto formal, si yo digo me duele la guata, por ejemplo, si estoy dando un discurso o algo parecido, digo me duele la guata, suena raro. En ese caso preferiríamos usar el término más formal, más apegado a la norma, que es estómago. ¿Bien? O sea que incluso con palabras como estómago y guata podemos identificar pequeñas diferencias que no los hacen del todo intercambiables. Un caso de sinonimia absoluta que podríamos llegar a discutir es el caso que tenemos en 4, donde podemos decir él es tu marido, él es tu esposo. Donde, bueno, va a ser bastante difícil que encontremos alguna diferencia entre las palabras marido y esposo. Parecen ser totalmente intercambiables, parecen querer decir exactamente lo mismo, no es que una sea más formal que la otra, no es que una esté más relacionada a un dialecto del español que la otra. En ese caso, tal vez podríamos hablar de sinonimia absoluta. Tal vez podríamos decir que en este caso tenemos sinónimos absolutos. La cuestión es que los casos en los cuales podemos decir que tenemos sinonimia absoluta, algo así como lo que tenemos en 4, son muy, muy escasos. Son muy pocos los pares de palabras que nosotros podemos decir que son intercambiables en cualquier contexto. De hecho, son rarezas. Si en español empezamos a contar los casos que funcionan de esta manera, bueno, no vamos a llegar a 10, ¿ok? Y la razón parece ser que las lenguas naturales parecen parecen de alguna manera evitar que existan dos palabras que sean absolutamente sinónimas. ¿Bien? Parece que la sinonimia absoluta es algo que las lenguas prefieren evitar. ¿Bien? Y acá tenemos una observación en este sentido de este señor Kahn, ¿bien? Que dice, "It would appear in fact that humans typically don't entertain full synonymy, and when presented with particular synonyms in context, will try and provide explanations of possibly imaginary differences." O sea que a los hablantes no nos gusta la sinonimia. Cuando nos dan dos palabras que son sinónimas, ¿bien? Vamos a tratar de diferenciarlas. Vamos a tratar de decir, en realidad esta me suena un poco más o esta me suena un poco menos. Y vamos a tratar de buscar alguna diferencia que nos permita distinguir el significado de las palabras. ¿Bien? Y que en muchos casos tal vez no exista ninguna diferencia entre esas palabras, pero dado que hay una tendencia natural en la lengua a que las palabras tienen que tener distinto significado, distintas palabras tienen que tener distinto significado, podemos llegar incluso a imaginar una diferencia, porque esto es cómo funciona el sistema de la lengua. Si tenemos dos palabras con dos formas distintas, vamos a tender a distinguir su significado. Veamos una diferencia de cómo funcionaría esta tendencia a distinguir significados. Los autores Pullum y Rawlings discuten la construcción del inglés X1 or no X1. Bien, que tenemos un ejemplo en pantalla. Bien, esto es rain or no rain, we are going. O sea, llueva o no llueva, vamos a ir. Bien, y acá la diferencia es que ellos en vez de llueva usar un verbo, utilizan un nombre, rain. Crucialmente nosotros en español tenemos una construcción que podríamos llegar a comparar con esta, funciona bastante parecido, que bueno, es con verbos como les acabo de decir. En español podemos hacer algo relativamente parecido en construcciones como la de 6. Te enojes o no te enojes, vamos a ir. ¿Bien? Donde tenemos enojes, que es x1, o no x1 en este caso. Entonces sería ex enojes o no te enojes x1 otra vez. ¿Bien? Es algo bastante parecido a lo que tenemos en 5. ¿Okay?
Lo que dicen Pullums y Rawlings es que para que la construcción no funcione, para que esta construcción de x1 or no x1 funcione, la denotación de estos dos elementos tiene que ser idéntica. Bien, ambos elementos tienen que ser equivalentes desde el punto de vista denotativo. La predicción acá es que nosotros, por ejemplo, lo que podríamos hacer es, en el segundo caso, en vez de poner la misma palabra exactamente, deberíamos poder poner un sinónimo absoluto. ¿Por qué? Porque un sinónimo absoluto es denotacionalmente equivalente a, bueno, su sinónimo absoluto. Bien, dos palabras si son absolutamente sinónimas, significa que van a tener exactamente la misma denotación. Bien. ¿Por qué? Porque esta es la mayor, como la sinonimia más fuerte, bien, que incluye también la denotación. La denotación de las palabras va a ser idéntica y además van a ser totalmente intercambiables en cualquier contexto. Entonces lo que esperamos es que yo en una construcción como 6 lo que pueda hacer es poner acá en el lugar donde yo estuve marcando, que pueda poner una palabra denotacionalmente similar. Bien. Y esto no parece funcionar. Lo que podríamos observar antes es que una palabra como enojarse denota lo mismo que una palabra como enfadarse. ¿Bien? O sea, son equivalentes desde un punto de vista denotacional. Hay buena parte de su significado que se superpone. Yo no veo mucha diferencia entre estas palabras. No se me ocurre un contexto en el cual yo pueda decir que tienen un significado diferente, enojarse y enfadarse. ¿Bien? Y sin embargo, como podemos ver en 7, si ponemos en el segundo casillero enfadarse en vez de enojarse, la oración no funciona. Y lo mismo sucede en inglés. Y en este lugar ponemos un sinónimo de la otra palabra, tampoco funciona. Ellos dan el ejemplo de bug or no insect, o insect or no bug. ¿Okay? Pero es la misma idea, o sea, no se pueden poner sinónimos por alguna razón. Lo cual es raro si nosotros establecemos que la relación que hay entre los elementos que están siendo introducidos en la construcción es una relación de, bueno, tienen que ser iguales desde el punto de vista de la denotación. O sea, este análisis predice que yo pueda poner sinónimos absolutos y como estoy viendo en 7, bueno, eso no está sucediendo. Ni siquiera sé si enojes y enfades son sinónimos absolutos. Son sinónimos en algún sentido, pero no los podemos poner en la misma construcción. No funciona la construcción si las palabras son distintas. Ahora, el argumento de Pullum y Rawlings es, en realidad, la cosa funciona así, como estamos diciendo, que la construcción requiere que en la posición de x1 tengas una palabra y en la posición del otro x1 tengas una palabra sinónima desde el punto de vista denotacional. Lo que sucede, dicen ellos, es que si ponemos en la misma oración dos palabras que son sinónimas, dos palabras distintas que son sinónimas, lo que pasa es que cuando las utilizamos en el mismo contexto, las diferencias entre ambas palabras como que pasan a primer plano. Bien. Si utilizamos dos palabras que tienen el mismo significado en el mismo contexto, en la misma oración, vamos a tender naturalmente a intentar distinguir su significado. Por lo que yo les decía antes, por el hecho de que si tenemos dos palabras que tienen distinta forma, de alguna manera el sistema de la lengua nos lleva a asumir que tienen distinto significado. Bien. Noten que oraciones como 8 no admiten repetir una misma palabra. Debe haber contraste entre el significado de los lexemas utilizados. ¿Bien? Este es un ejemplo que estoy basando en lo que dicen Pullum y Rawlings. Por ejemplo, noten en 8, Cosmo no estaba solo enojado, sino enojado. Es una oración que no tiene ningún sentido. Yo en este segundo casillero debería poner una palabra que difiere en significado de enojado. Acá debería poner cualquier cosa que no sea enojado. Algo que no sea enojado. O algo que sea más que enojado. Cosmo no estaba solo enojado, sino, qué sé yo, furioso. Y en este caso yo puedo poner furioso en ese lugar porque furioso tiene un significado distinto a enojado. ¿Bien? De alguna manera la construcción que tenemos en 8 me obliga a que las dos palabras que tengo en azul tengan que tener un significado distinto, que no sean sinónimos. ¿Okay? Y por tanto no puedo poner la misma palabra, no puedo decir Cosmo no estaba solo enojado, sino enojado. Eso suena horrible. Tengo que poner una palabra que tenga distinto significado, como por ejemplo furioso. ¿Bien? Ahora, lo curioso es que, a pesar de funcionar de manera muy similar en el caso anterior, enojarse y enfadarse sí pueden aparecer en este tipo de ejemplo. Yo puedo decir, aunque el significado no es del todo obvio, Cosmo no estaba solo enojado, sino enfadado. Y de la misma manera puedo decir, Cosmo no estaba solo enfadado, sino enojado. Noten que eso suena bien, eso suena natural.
¿Y por qué suena natural mientras que esto suena mal? Noten que en este caso tenemos la misma palabra en ambos lugares. Y en este caso lo que yo tengo es dos palabras que, dijimos antes, tienen un significado muy similar. ¿Cómo es que puedo utilizar estas palabras que tienen un significado muy similar en una construcción que requiere que yo ponga dos palabras con distinto significado? Y lo que dicen Putnam y Rollins es algo que tiene mucho sentido. Lo que sucede en este caso es que como estamos utilizando ambos sinónimos en el mismo contexto, al utilizar dos palabras con dos formas distintas en el mismo contexto, es como que estoy reforzando el hecho de que tienen interpretaciones distintas. Bien. Existe esta tendencia de la lengua que dice, si tengo dos palabras que tienen dos formas distintas, tienen que tener distinto significado. Y este principio de alguna manera se potencia si utilizamos en el mismo contexto las palabras. Bien. Porque si yo quisiera usar estas dos palabras en un determinado contexto como sinónimos, entonces lo que haría en vez de utilizar dos palabras distintas sería repetir la misma palabra, como estábamos repitiendo en el otro contexto de X1 or no X1. ¿Bien? En otras palabras, lo que permite mostrar los ejemplos que veíamos antes y los de 8 y 9 es que efectivamente existe una tendencia en la lengua por evitar la sinonimia. Existe algún tipo de tendencia que me dice, si tenemos dos lexemas, A y B, y los lexemas A y B tienen distinta forma, tienen distinto significante, son en definitiva distintas secuencias de sonidos, entonces ambos lexemas van a tener distinto significado. Bien. Y podemos entender esto como una suerte de principio de economía del léxico o del sistema de la lengua, que es algo bastante intuitivo. Nosotros aprendemos palabras y a cada palabra que aprendemos le asignamos un significado. Esto sucede durante el proceso de adquisición de la lengua cuando somos niños. Y aparentemente parece haber un principio tal que dice, si nosotros aprendemos una palabra y aprendemos otra palabra que parece tener el mismo significado, debe haber algún aspecto del significado de esta segunda palabra que sea distinto del significado de la primera palabra. ¿Por qué? Porque de otra manera yo tendría palabras redundantes en mi léxico. No serviría para nada que yo tenga 20 palabras que significan exactamente lo mismo. Bien. El sistema de la lengua, para evitar para evitar estas situaciones de redundancia, lo que hace es llevar a una especie de especialización de cada una de las formas que aprende. Bien. Y así, cada palabra que aprendemos tendemos a interpretarla como que tiene un significado particular. Y esto es lo que lleva a que tengamos, que no haya sinonimia en el sistema de la lengua, que en definitiva las palabras tiendan a tener significados distintos. Básicamente un principio de economía, no tengas dos palabras que significan lo mismo, porque ¿para qué? Bien. Sin embargo, hay un tipo de sinonimia que puede resultar más tangible, algo más real de lo que podemos discutir, y es algo que ya introdujimos cuando hablábamos de proposiciones. Básicamente me refiero a los casos en los cuales tenemos dos proposiciones que básicamente se basan en los mismos elementos léxicos, en las mismas palabras, y en un caso tenemos una palabra, en otro caso tenemos otra palabra, y aún así lo que tenemos es un caso de paráfrasis proposicional. Ambas proposiciones son verdaderas o falsas exactamente en los mismos contextos. Bien. En esos casos yo puedo intercambiar las palabras sin tener ninguna repercusión en el valor de verdad del enunciado. Okay. O sea, básicamente podemos volver a los casos que estábamos viendo antes, donde dijimos, me compré un auto azul versus me compré un coche azul. Nosotros podemos establecer una diferencia entre auto y coche en términos de, aparentemente estas palabras, estos nombres pertenecen a distintas variedades del español o son más típicas de ciertas variedades del español. Pero si nosotros estamos hablando de paráfrasis proposicional y estamos hablando de valores de verdad, el hecho de que una pertenezca más a un dialecto de español que la otra no quiere decirnos nada. Bien. Ambas son totalmente equivalentes desde un punto de vista denotacional. Si me compré un auto azul es verdadero, también va a ser verdadero que me compré un coche azul. Si me compré un auto azul es falso, entonces también va a ser falso que me compré un coche azul. Bien. Lo mismo con estómago y guata. Vimos que hay diferencias a nivel del registro. Estómago podría ser utilizado en un contexto más formal, guata va a ser utilizado en un contexto más informal, más coloquial. Bien, vimos que existía esa diferencia de significado en un sentido amplio entre estos términos, pero a nivel de la denotación funcionan igual. Si yo digo me duele el estómago y eso es verdad, también va a ser verdad que me duele la guata. Y viceversa. Si es falso que me duele el estómago, también va a ser falso que me duele la guata. Bien. En este caso podemos decir que auto y coche son sinónimos proposicionales, que estómago y guata son sinónimos proposicionales, porque reemplazarlos en una determinada oración conserva el valor de verdad del enunciado.
Y esto también incluye a marido y esposo. Si yo digo él es tu marido y eso es verdadero, también va a ser verdadero que él es tu esposo. Y a su vez, si él es tu marido es falso, también va a ser falso que él es tu esposo. O sea, bueno, falso. Bien. Pasemos a hablar de otra relación entre palabras, que es la relación de hiponimia, que básicamente es una relación que se da entre significados. Si de alguna manera tenemos dos palabras, A y B, y en algún sentido el significado de la palabra A incluye al significado de la palabra B. ¿Bien? Que esto básicamente se da entre palabras que involucran una clase y miembros, palabras que denotan miembros de esa clase. Por ejemplo, tenemos la palabra atún y la palabra pescado en el ejemplo de 11a. Tenemos la clase de los pescados, que incluye a muchos tipos de peces o pescados. Y acá, por ejemplo, podemos tener atún, podemos tener, qué sé yo, merluza, merluza, salmón, lo que sea. ¿Bien? Y acá lo crucial es que atún forma parte de la clase de los pescados y en algún sentido la palabra atún incorpora el significado de la palabra pescado. ¿Por qué? Porque el atún en sí mismo es un pescado. No importa cómo definamos la palabra atún, o más bien en qué consiste el significado de la palabra atún, cuando nosotros definimos la palabra atún, el significado que nosotros estamos especificando para atún también involucra el significado de la palabra pescado. Bien. Si yo defino al atún como un ser vivo que nada en el agua, que, qué sé yo, come algas o lo que sea, también estoy parafraseando, también estoy involucrando el significado de lo que es un pescado. Bien. Lo mismo con merluza. Si yo defino en términos explícitos y de la manera más, digamos, detallada posible lo que es una merluza, también voy a estar en una subparte de esa definición explicando lo que es un pescado, porque una merluza es un pescado. Bien. Lo mismo sucede entre pescado y animal. Si yo defino lo que es un pescado, si defino todos los aspectos del significado de la palabra pescado, alguna subparte de ese significado también me va a permitir definir lo que es un animal. Qué sé yo, que tiene células de cierto tipo, que nacen, crecen, se reproducen. Tipo de propiedades que también satisface un animal. ¿Bien? Y en ese sentido, el significado de una palabra como atún incluye el significado de una palabra más general como la de pescado. Y a su vez, el significado de una palabra como pescado incluye también el significado de una palabra más general como animal. ¿Bien? Eso es básicamente lo que es la hiponimia, pero en términos más escuetos es lo que nos da básicamente relaciones de clase y miembros de esa clase, como, bueno, en este caso pescado, que es la clase, y atún, que es un miembro de esa clase. Bien. Gato y animal también denotan el mismo tipo de relación. Esto también es una relación de hiponimia. Tenemos animal y un tipo de animal es el gato, un tipo de animal, qué sé yo, es el cocodrilo, por decir algo un poco más distinto. Y acá lo crucial es que si yo defino lo que es un gato, defino todas las propiedades que tiene un gato, todo lo que hace a un gato gato, algunas de esas propiedades que definen a gato van a permitir definir lo que es un animal. De la misma manera, si yo defino todas las propiedades, todas las características que hacen de un cocodrilo, todo lo que hace algo del mundo que sea un cocodrilo, un subconjunto de esas propiedades me van a permitir definir lo que es un animal. ¿Bien? En ese sentido, el significado de cocodrilo y el significado de gato incluyen el significado de animal. ¿Bien? Lo mismo con roble árbol. Si yo defino todas las propiedades que hacen a un roble, un subconjunto de esas propiedades va a coincidir con el conjunto de propiedades que definen lo que es un árbol. Bien. Generalmente se dice que la relación de hiponimia la podemos parafrasear en una frasecita muy simple como la que tenemos acá. X es un tipo de Y. Bien. Si yo cada vez que yo tengo dos palabras, X e Y, y yo puedo decir que X es un tipo de Y, entonces tengo un caso de hiponimia. Por ejemplo, un atún es un tipo de pescado. Un gato es un tipo de animal. Un roble es un tipo de árbol. ¿Bien? Y las palabras que vamos a utilizar, los términos que vamos a utilizar para distinguir a el miembro de la clase y a la clase son hipónimo e hiperónimo. Básicamente, la clase va a ser el hiperónimo. Esta es una R, aunque no lo parezca, hiperónimo. Y estos son los hipónimos.
Bien, podemos decir que, por ejemplo, atún es un hipónimo de pescado o que el hiperónimo de atún es pescado. Bien. Bien, y esto es lo que les decía recién. Podemos parafrasearlas, podemos básicamente establecer la relación de hiponimia como una relación de X es un tipo de Y. Entonces, un atún es un tipo de pescado, un gato es un tipo de animal, un roble es un tipo de árbol. Bien. No es una relación que cueste identificar. ¿Okay? Es algo bastante transparente identificar cuando dos palabras son hipónimas. Y este es el esquema del que, bueno, les venía diagramando en términos muy rápidos. Básicamente tenemos una palabra, árbol, que es un hiperónimo. No, hiperónimo, perdón. Y tenemos un conjunto de hipónimos que pertenecen a la clase denotada por el hiperónimo. Bien, el hiperónimo denota una clase, los árboles, y dentro de esta clase tenemos tipos de árbol: sauces, robles, cedro, nogal, pino, etc. Entonces, a partir de este esquema podemos distinguir tres cosas, como les decía antes: los hiperónimos, el conjunto de los hipónimos y a su vez las palabras que son hipónimas con respecto a un hiperónimo tienen una relación entre sí de cohiponimia. Bien. Son todos miembros del mismo nivel dentro de la misma clase. Bien. Y por consiguiente van a ser cosas distintas, van a ser elementos distintos dentro de una misma clase. Podemos decir en este caso que sauce y roble pertenecen a la clase de los árboles o son hipónimos de árbol, pero a la vez sauces y robles no son lo mismo. Son cosas distintas. Son miembros distintos de la clase de los árboles. Lo mismo con roble y cedro, lo mismo con cedro y nogal, lo mismo con nogal y pino. Bien. Crucialmente, la relación de hiponimia funciona muy bien cuando la trabajamos con nombres o sustantivos, como venimos trabajando hasta ahora. Es muy fácil decir X es un tipo de Y, por ejemplo, decir, qué sé yo, el café es un tipo de bebida. Cosas por el estilo. Vamos a encontrar siempre hipónimos de manera muy fácil. Se supone que la hiponimia también funciona con los verbos, pero el diagnóstico no funciona exactamente de la misma manera. Y esto es algo que se ha observado en la bibliografía. Por ejemplo, supongan que tenemos los verbos renguear y caminar, o golpear o tocar, que de alguna manera asumimos que hay algún tipo de relación entre estas palabras. Sabemos que renguear es un subtipo de caminar, de alguna manera. Bien. Uno camina, puede caminar de muchas maneras, y uno de los tipos de caminar podría ser renguear. Sin embargo, noten que la fórmula X es un tipo de Y no me permite hacer funcionar los verbos renguear y caminar. Yo no puedo decir renguear es un tipo de caminar, y de la misma manera no puedo decir golpear es un tipo de tocar. Golpear es un tipo de tocar a alguien. ¿Bien? Y es por eso que muchas veces, para hablar de relaciones de hiponimia, hablar de relaciones de clase y de miembros de una clase entre verbos, no se utiliza muchas veces el término hiponimia, sino que se utiliza el término troponimia para dar cuenta de esta diferencia que hay entre nombres y verbos. De la diferencia que es fácil identificar a partir de la fórmula X es un tipo de Y cuando dos nombres son hipónimos, pero es mucho más difícil hacerlo cuando son verbos. La idea es que lo que hacen los, digamos, hipónimos verbales no es exactamente referir a subtipos de un evento, sino a maneras de realizar un tipo de evento. Entonces, no vamos a decir que exactamente que renguear es un tipo de caminata, sino que renguear es caminar de cierta manera. Bien. Y lo mismo con golpear y tocar. En vez de decir que golpear es un subtipo de tocar o es un tipo de tocar, vamos a decir que golpear es tocar algo de cierta manera, es tocar algo violentamente, con fuerza, si se quiere. Bien. Entonces, la relación de hiponimia se supone que aplica para nombres y verbos por igual, sin embargo, no es tan fácil verla con verbos, y es por eso que a veces se utiliza el término troponimia. Y la manera de reconocer tropónimos es a partir de este tipo de fórmulas, en la que no apelamos a decir que dos palabras, tienen una relación de tipo una con la otra, sino que una es una manera de hacer lo otro de cierta manera particular. Bien, esto es lo que les decía. El término hipónimo se aplica de todos modos a los verbos, pero es importante recordar que esto no está exento de problemas y por eso a veces van a encontrar el término troponimia si lo buscan en la bibliografía. Pues vamos a hablar de meronimia, que es otra relación. Es una relación bastante intuitiva de alguna manera. Es la relación entre
un todo y una parte de ese todo. No en términos de conjunto, sino en términos más bien de una cosa que tiene subpartes y vamos a decir que un merónimo es una subparte de ese todo. Por ejemplo, el nombre dedo es un merónimo de la palabra mano. La palabra rueda es un merónimo de la palabra auto. La palabra techo es un merónimo de la palabra casa. Y esto básicamente lo que estamos diciendo es que las manos tienen dedos, los autos tienen ruedas, las casas tienen techos. Bien, esa es básicamente la relación de, es una parte de. ¿Okay? Y así como reconocemos que un elemento que es una subparte de otra cosa es el merónimo de esa cosa, podemos también reconocer la relación opuesta, que es la relación de holonimia. Y podemos decir que mano es el holónimo de dedo, que auto es el holónimo de rueda y que casa es el holónimo de techo. O sea que las casas tienen techos, los autos tienen ruedas, las manos tienen dedos. ¿Bien? No es una relación realmente difícil de entender a lo que apunta. Y la meronimia también puede representarse con esquemas de inclusión, pero son esquemas de inclusión de una naturaleza bastante diferente a la que habíamos visto antes. En este caso lo que podemos decir es que una bicicleta es un objeto que consiste de rueda, manubrio, pedal, cadena, asiento y otros elementos. Bien, básicamente lo que hacemos es listar los elementos o las cosas que nosotros consideramos forman parte de o que hacen a esta otra palabra. Bien, una bicicleta típicamente tiene ruedas, tiene manubrio, pedal, cadena, asientos, etc. Pasemos a hablar de las relaciones de exclusión, que son un poco más complejas de lo que generalmente se dice. Para empezar, ya vimos que la relación de cohiponimia, la relación entre elementos que son hipónimos de un mismo hiperónimo, genera relaciones de incompatibilidad. Por ejemplo, en este caso tenemos árbol. Bien, y tenemos miembros de la clase de los árboles, sauce, por ejemplo, y pino. Elementos que pertenecen a la clase de los árboles, porque dijimos que hay una lista de propiedades de carácter semántico que nos permiten a nosotros identificar a los sauces. Hay una lista de propiedades de carácter semántico, creemos que nos permiten definir e identificar lo que son los pinos. Bien. Una subparte del significado de estos elementos tiene que ser idéntica y es la que define a los árboles. Bien. Hay algún tipo de similitud entre los sauces y los pinos para que nosotros podamos decir que pertenecen a la clase de los árboles. Bien. Pero también hay un conjunto de propiedades que hacen a los sauces y a los pinos distintos y que nos permiten distinguirlos en tanto clases de árbol. Bien. En otras palabras, podemos determinar que los sauces no son pinos y los pinos no son sauces, o que la palabra sauce significa algo distinto de la palabra pino y viceversa. Bien. Entonces tenemos palabras de significado diferente que son cohipónimas. Siempre los cohipónimos tienen significado distinto y esto genera una relación de incompatibilidad en su significado. Bien, no son sinónimos básicamente. Pero hay otro tipo de relaciones de exclusión más generales que acá vamos a llamar oposiciones, ¿bien? Relaciones de incompatibilidad de carácter binario entre significados de palabras. ¿Bien? Y acá es donde generalmente nosotros aprendimos que se utiliza el término antónimo. Sin embargo, como vamos a ver, la antonimia no es una relación tan simple. Bien, las relaciones de oposición que podemos establecer entre las palabras no son simplemente la antonimia. Hay muchos tipos y nosotros lo que tendemos a hacer es llamar antónimos a todos ellos, a pesar de que la relación de significado que establecen entre sí estos términos no es equivalente. Vamos a ver que hay varios tipos de relaciones de oposición y solamente una de ellas es la antonimia. Para empezar, podemos reconocer relaciones de oposición de carácter complementario, como la que existe entre verdadero y falso, la que existe entre vivo y muerto. Se trata básicamente de palabras que no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. ¿Bien? Y tenemos una oposición binaria, si se quiere, entre los valores de verdad de las proposiciones que se forman a partir de estos términos. O sea, si algo es verdadero, eso quiere decir que ese algo no es falso. Por ejemplo, si estoy hablando de una proposición y digo, esta proposición es verdadera, eso implica que la proposición no es falsa. Si estoy hablando de alguien y digo, esta persona está viva, eso significa que esa persona no está muerta. Y viceversa, si digo que alguien está muerto, eso significa que esa persona no está viva.
Bien. Para esas relaciones entre significado, que son binarias y son de oposición, utilizamos el término complementario. Bien. Las relaciones de antonimia también son similares en el sentido de que si utilizamos una palabra, la otra va a resultar falsa. Por ejemplo, si yo digo que el café está frío, y eso es verdadero, va a implicar que si yo digo que el café está caliente, eso va a ser falso. Acá la diferencia es que la relación que hay entre entre la palabra frío y la palabra caliente, o entre la palabra corto y la palabra largo, no es una relación de binaridad. ¿Qué quiere decir que no hay una relación de binaridad? Que cuando yo digo verdadero o falso, básicamente tengo un conjunto de opciones que es de dos términos, verdadero y falso. Lo mismo con vivo y muerto. O se está vivo o se está muerto. Algo puede ser verdadero o puede ser falso. No hay términos medios. Bien, o es uno o es el otro. En cambio, con frío o caliente, lo que termino teniendo es una especie de escala, un continuum, en el que en un punto de la escala, en un extremo de la escala tengo frío y en el otro lado tengo caliente. Y estas dos palabras son antónimos entre sí. Esto es la antonimia. Una relación entre dos puntos en una escala o en un continuum. Noten que en el continuum podríamos tener palabras intermedias, lo que no sucede con verdadero o falso. No es que haya cosas que sean medio verdaderas, medio falsas. No es que haya cosas entre vivas y muertas. Pero sí hay cosas entre frío y caliente. Por ejemplo, yo puedo utilizar la palabra tibio para referir a algo que está exactamente en el medio. Y también puedo encontrar palabras para referir puntos en estas áreas de la escala. Bien. Entonces, la antonimia no es una relación binaria entre A y B, entre dos términos binarios A y B, sino que más bien es una relación entre dos puntos en un continuum, dos puntos en una escala, los puntos extremos. Bien. Otro tipo de relaciones de oposición la dan los inversos, que básicamente son, si se quiere, partes complementarias de un determinado estado de cosas. Por ejemplo, si yo digo, Juan le vendió el auto a Pedro, eso implica que Pedro le compró el auto a Juan. Bien. O sea, estas dos palabras son partes, si se quiere, inversas, partes complementarias de un mismo estado de cosas. Lo mismo con encima y debajo. Si yo digo, por ejemplo, el vaso está encima del papel, eso quiere decir que el papel está debajo del vaso. Bien. O sea, estas son cosas que se dan de manera complementaria al mismo tiempo en un cierto estado de cosas, en una cierta descripción. Bien. Y esto es distinto de lo que sucede, por ejemplo, con los reversos. Atar, desatar, abrir, cerrar, que básicamente en estos casos implican hacer lo opuesto. Si yo ato los cordones de mi zapato, desatar los cordones de los zapatos significa hacer lo opuesto. Si yo abro la puerta, es lo opuesto a cerrar la puerta. En este caso no son complementarios, no son dos cosas que suceden al mismo tiempo desde, si se quiere, distintos puntos de vista, sino que básicamente son cosas reversas. Es deshacer lo otro. Una hace una cosa, la otra deshace esa cosa. Bien. Y en todos estos casos tenemos relaciones de oposición que en términos generales la gente utiliza la palabra antónimos. Noten entonces que lo que a nivel general se llama antónimo es una superclase de cosas que involucra distintos tipos de relaciones de oposición. Tenemos la complementariedad, la antonimia, la inversión, la reversión. ¿Bien? O sea, recuerden que la antonimia no es una relación súper simple como nos la presentaron en la escuela primaria o secundaria, sino que involucra distintos tipos de relaciones de oposición. Para más detalles de esto, lean, y tienen para leer esto en la bibliografía, las secciones dedicadas a este fenómeno en Escandel-Vidal 2007. Bien, léanlo porque ella lo discute en detalle, cada una de estas relaciones de oposición. Pasemos a hablar de las solidaridades léxicas, que es un término que básicamente introduce un señor llamado Eugenio Coserio para dar cuenta de relaciones entre la palabra ladrar y la palabra perro. Bien. No es una relación parecida a las demás, pero tenemos que reconocer que hay algún tipo de relación semántica entre ladrar y perro. Si yo utilizo el verbo ladrar, de alguna manera estoy relacionando o estoy diciendo que hay un evento que involucra a un perro. ¿Bien? Porque solamente ladran los perros. ¿Bien? Automáticamente, cuando yo uso el verbo ladrar, eso trae consigo el significado de perro. Bien. No solamente, bueno, esto va a pasar con el sonido de cualquier animal en particular. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con maullar. Yo utilizo el verbo maullar, eso va a traer a colación
el significado gato. Lo mismo va a suceder con un verbo como tomar, en el sentido de ingerir. Si yo utilizo tomar, eso trae a colación el significado de algún tipo de alimento líquido, alguna bebida. Y lo opuesto va a suceder con comer. Yo no como alimentos líquidos, yo como alimentos sólidos. O sea, cada vez que utilizo una de estas palabras, eso me trae a colación algún otro tipo de significado. Bien, ladrar, un perro, tomar alimentos líquidos, comer alimentos sólidos. ¿Ok? Noten que estas relaciones son distintas a la hiponimia y la meronimia, porque un ladrar no es un perro, ni ladrar es un tipo de perro, ni ladrar es perrear de alguna manera, ni nada parecido. Ni ladrar es parte de un perro, ni perro es parte de ladrar, ni nada parecido. Bien, acá tenemos relaciones semánticas entre palabras que, bueno, no son capturables a partir de la hiponimia o la meronimia. Ladrar simplemente trae a colación, involucra el significado perro, tomar involucra, trae a colación el significado de algún tipo de alimento líquido. Bien. Pasemos a hablar de las colocaciones, que es un cierto tipo de selección léxica, si se quiere. Bueno, ya hablamos de la selección en términos categoriales en varios casos. Por ejemplo, un verbo como comprar selecciona un sintagma nominal, la casa. Un verbo como comprar no selecciona un sintagma adjetival, por ejemplo, no podemos decir comprar rojo. Y en algunos casos, la selección que un núcleo ejerce sobre, bueno, su complemento, también involucra aspectos del significado. Y esto es lo que se denomina selección semántica o selección léxica. Por ejemplo, un verbo como felicitar no puede seleccionar un sintagma nominal que tenga como núcleo un objeto inanimado. Así que no puedo felicitar un cepillo de dientes. O suena raro felicitar un cepillo de dientes. Desde un punto de vista semántico, no gramatical, no sintáctico. Suena raro decir cómo felicito al cepillo de dientes. ¿Por qué? Porque felicitar un cepillo de dientes es, bueno, técnicamente imposible. Lo mismo con predicados como estar embarazado. Yo no puedo decir la puerta está embarazada, porque la puerta no tiene la potestad, la habilidad de estar embarazada. ¿Bien? Eso es un tipo de selección que se llama selección semántica, para que el argumento de un determinado predicado sea efectivamente, el argumento de ese predicado tiene que cumplir con ciertas propiedades semánticas, tiene que denotar a un cierto tipo de entidad. En estos casos tenemos que denotar propiedades o más humanas o más animadas. Bien. A veces sucede que una palabra selecciona un subconjunto muy, muy estrecho de palabras para poder combinarse. Por ejemplo, una palabra como rubio solamente se puede combinar con la palabra cabello o con la palabra pelo. ¿Qué más puede ser rubio además de cabello o el pelo? Puedo decir, qué sé yo, para designar algo amarillo. Si tengo una taza amarilla, ¿puedo decir la taza rubia? No, no se puede. Lo único que puede ser rubio, pelo o cabello. Lo mismo con tinto. Supongamos que tengo otra vez una taza roja de color rojo oscuro tirando a bordo. ¿Puedo decir que la taza es tinta? No. La única cosa que es tinta es el vino. El vino es tinto. Bien. A este tipo de restricción, este tipo de casos en los cuales yo solamente puedo aplicar una palabra a un contexto léxico muy pequeño, si yo solamente puedo combinar esta palabra con muy pocas palabras, se la denomina colocación. Bien. Terminantemente, por ejemplo. Un adverbio como terminantemente. Solamente lo encontramos con verbos que quieren decir algo así como prohibido. Terminantemente prohibido. No podemos decir terminantemente, qué sé yo, aceptado. Terminantemente feliz. U otros predicados que, bueno, no admiten el uso de terminantemente o suenan raro con terminantemente. Bien, como les decía, los casos en los que un elemento puede combinarse con un número muy restringido de ítems léxicos se conocen como colocaciones y podemos entender las colocaciones como un subtipo muy extremo de selección léxica. Una palabra que solamente puede combinarse con un número muy pequeño de, bueno, otras palabras. El hecho de que algunas palabras aparezcan muy frecuentemente en compañía de ítems léxicos determinados no implica necesariamente que haya una relación de carácter lingüístico entre ellas. Hay que tener cuidado. Esto es una discusión que hay en el con respecto a las colocaciones. Si el hecho de que yo pueda utilizar una palabra solamente en compañía de otras palabras se debe a que existe una relación semántica entre ellas, una relación de tipo lingüístico, una relación en términos del sistema lingüístico, o simplemente se deba a una cuestión de frecuencia, al hecho de que, bueno, siempre las encontramos con esas palabras, entonces de alguna manera siempre las usamos en compañía de esas palabras, que no es algo que se siga del sistema lingüístico o de su significado, sino simplemente es una cuestión de uso, simplemente esas combinaciones se dan con una frecuencia mucho más alta de
lo habitual para otros tipos de combinaciones. Bien. O sea que no se sabe exactamente si las colocaciones son o no un fenómeno léxico o más bien son un fenómeno emergente de el uso de ciertos elementos en combinación con otros. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Vamos a ver qué fue lo que estuvimos discutiendo en términos muy escuetos. Básicamente lo que hicimos fue presentar distintos tipos de relaciones que se dan entre elementos léxicos a partir de su significado. Vimos la relación de sinonimia, la relación que hay, por ejemplo, entre auto y coche, y discutimos sinonimia absoluta versus sinonimia proposicional. Discutimos que la sinonimia absoluta tal vez no exista por ciertas tendencias del sistema de la lengua, pero sí podemos hablar de sinonimia proposicional, que es cuando hay dos palabras que no distingan significado en una proposición. Luego hablamos de hiponimia, la relación que hay, por ejemplo, entre árbol y sauce, donde árbol es una clase y sauce pertenece a esa clase junto con otras palabras como pino, nogal, lo que sea. ¿Bien? Y vimos que si sauce es caracterizada en términos de su significado, si definimos el significado de sauce, el significado de sauce va a terminar incluyendo árbol. ¿Por qué? Porque básicamente sauce es un tipo muy específico de árbol. De cualquier manera que definamos sauce, eso también va a incluir el significado de árbol. Discutimos la meronimia, la relación parte-todo, donde en un caso como dedo y mano, dedo es una subparte de la mano. ¿Bien? Luego discutimos relaciones de exclusión varias y vimos que es un dominio un poco más complejo de lo que se cree habitualmente. Hay muchos tipos de relaciones de oposición, no solamente las relaciones de antonimia. Vimos que generalmente se habla de antónimos a nivel general y vimos que la antonimia es solamente un tipo de relación de oposición junto a varias otras, en paralelo a varias otras. Luego vimos las relaciones de solidaridad léxica, que el uso de una cierta palabra o el significado de una cierta palabra de alguna manera evoca el significado de otra palabra. Si yo utilizo un verbo como mugir, eso automáticamente me trae el significado de vaca, porque solamente las vacas mugen. Bien. Y por último vimos las colocaciones, que es un tipo de relación léxica a nivel sintagmático. Bien. Se dan cuando una determinada palabra solamente puede combinarse con un número muy pequeño de palabras. Okay. Por ejemplo, un adjetivo como tinto solamente se aplica sobre un cierto tipo de nombre y ese nombre es vino. Y palabras relativamente cercanas a vino, bebida o no sé si bebida tinta se puede decir, pero básicamente vino. ¿Bien? Eso es todo por la clase de hoy. Todas estas relaciones que estuvimos discutiendo hoy están en la guía, en la selección de lecturas correspondiente a esta clase que ya está disponible en Cibeduc. Bien, les pido que lean eso para profundizar en los temas que presenté en la clase de hoy. Sin nada más que agregar, me despido y nos estaremos viendo en la próxima clase sincrónica.